Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Hoy estaremos conversando sobre la tercera parte de La Vorágine y, a diferencia de las otras dos partes de la novela, esta vez no vamos a proponer una estructura en torno a un criterio que nos ofrezca el texto mismo. Recordemos que en la primera parte hablábamos de los espacios que recorrían los personajes como un motivo para estructurar el capítulo del podcast, y en la segunda parte hablábamos de las voces que iban apareciendo a lo largo del texto. En esta tercera parte, en cambio, nos hemos encontrado con un texto bastante heterogéneo, y en esa medida lo que vamos a hacer es que vamos a proponer unos ejes temáticos o unos temas más bien que nos permitan agrupar algunos de los elementos más destacados a lo largo de toda esa tercera parte. Y es que ya podemos decir que cada una de las partes en las que está conformada La Vorágine no tiene las mismas características. Por supuesto, todo el texto de La Vorágine está conformado por los manuscritos de Arturo Cova, es decir, digamos por su propia voz, pero en cada una de las partes esta voz deja ingresar otras voces, pero de manera diferente. Y lo vamos a ver de una manera muy rápida. En la primera parte, la voz de Cova permite el ingreso de otras voces que son muy acotadas, digamos, en algunos parlamentos muy diferenciados y muy pequeños, personajes que nos cuentan alguna parte de su historia. Pero digamos que las voces están completamente diferenciadas y hay un predominio, por supuesto, de la voz de Cova. En la segunda parte, Cova deja ingresar otras voces, como la de Clemente Silva, la de Eli Mesa, que ingresan, digamos, al texto su propia voz, digámoslo así, sus propios relatos, pero con una extensión mucho mayor, hasta tal punto que en algunos momentos no sabemos muy bien quién es el que está hablando. Incluso al final de la segunda parte no sabemos muy bien hasta qué punto va la voz de Clemente Silva y hasta dónde llega la voz de Cova. Y en esta tercera parte, en cambio, Cova se va a posicionar completamente en esta tercera parte, y aunque van a ingresar otras voces, ya no van a ingresar de manera tan directa como aparecía en la primera y en la segunda parte, sino que aquí van a ingresar de manera indirecta, es decir, a través de los resúmenes o de la síntesis que hace Cova de esas historias. Por ejemplo, vemos cómo hay un relato de Clemente Silva, que es el relato de los caucheros perdidos en las selvas del Yaguanarí, pero este relato ya no es contado como en la segunda parte, cuando vimos cómo Clemente Silva nos contaba sus experiencias en el Putumayo, sino que aquí el relato, aunque es de Clemente Silva, lo cuenta realmente Cova. Se lo cuenta en sus palabras acerca de lo que le contó Clemente Silva, y en ese sentido, por ejemplo, vemos como en el texto se incluyen una serie de comentarios, muchas veces irónicos, sobre el mismo relato que se está contando. Entonces, en esa tercera parte vemos que el registro o el estilo más bien cambia completamente, y también podemos ver, lo podríamos ver así, como hay un arco de estilo a lo largo de la novela, ¿no? Como al principio el estilo parece un poco más clásico, y en esta tercera parte nos vamos a encontrar con un estilo que parece un poco más experimental. Como que Cova, en la medida en que va cambiando de partes, no solamente vemos que va cambiando de espacios y va cambiando, digamos, la narración, sino que pareciera que Rivera se veía obligado también a cambiar el estilo en cada una de las partes. Sí, es interesante que lo plantees así, porque es como si el contenido mismo de la historia y las transformaciones del personaje fueran marcándole una pauta también al estilo mismo de la escritura, ¿no? Entonces, en el cierre de la segunda parte, decíamos en el episodio anterior, esta transformación que habíamos visto en Cova a partir de su encuentro con Clemente Silva nos dejaba la expectativa sobre hacia dónde se iba a mover este personaje tras esa transformación. Venía también de unas vivencias muy intensas con respecto a la muerte, con respecto a su propia historia personal, y en esa tercera parte lo que encontramos efectivamente en la voz de Cova es a un personaje que se ha transformado, que ha cambiado tanto, no solamente por estas vivencias que ha tenido, sino también porque parecería finalmente haber entendido en qué lugar está, ¿no? Casi como haber pasado por una suerte de ilustración, haber tenido noticia, haber terminado de comprender dónde es que está situado, y a partir de allí vemos cómo cambia su voz, cambia la estrategia en la que él nos va a presentar la historia, y va a cambiar también el ritmo de la historia. Sí, Lucía, yo creo que otra manera de mirarlo es como, sobre todo en la segunda parte, vemos a un Cova todavía perdido en el territorio, todavía desubicado, y en ese sentido él deja que otros se hagan cargo del sentido. Es decir, Eli Mesa, Clemente Silva, Jácome son los que articulan el sentido, los que son capaces de hablar sobre el territorio.
y él, digamos que, aunque obviamente esas voces se introducen en su propia voz, él allí, digamos que está solo como escucha. Ya en esta tercera parte, parece que esos discursos que lo han ilustrado van a hacer que este personaje ya sea capaz de contar las historias. Y por eso vamos a ver cómo él cuenta las historias de Clemente Silva, pero ya con su propia voz. Sí, me parece que en esa medida está precisamente muy bien proyectada la estrategia por parte de Rivera, en la medida en que toda esta experimentación y todos estos cambios en el estilo van a conectar en el final de la novela con la presencia nuevamente del lugar de la escritura, que al comienzo de la novela se nos prometía como el motivo que iba a estructurar toda la forma de la novela, y aquí aparece precisamente para cerrarla en armonía con esta transformación de Cova. El lamento del cauchero. En el comienzo de esta tercera parte encontramos una correlación con el comienzo de la segunda parte de La Vorágine. En ambas aparece al principio un componente lírico que proyecta una sombra o un sentido más bien sobre lo que va a aparecer a continuación en el texto. En el caso de la plegaria veíamos que hay una invocación a la selva como una divinidad, como una presencia que está más allá de los límites de la comprensión de lo humano. Mientras que en este caso vemos que el lamento, que es el lamento del cauchero, se presenta como una declaración de infortunio o de la desgracia que es estar atrapado en la selva, que se nos va a presentar aquí como una cárcel, que es encierro, que es cárcel no solamente para el esclavo, sino para todo aquel que haya venido hasta ella a buscar fortuna. Aquí va a aparecer de nuevo la comparación entre el sufrimiento del hombre y el del árbol, con un componente adicional en esta imagen, y es que va a aparecer el árbol también como un carcelero que mira pasivamente el sufrimiento del hombre. Y esto viene de alguna manera a intensificar el sufrimiento del cauchero, que es esclavo y que es preso al mismo tiempo en un entorno que es hostil para su supervivencia, y de ahí la presencia tan fuerte, digamos, en toda la novela, pero sobre todo en esta tercera parte, de la enfermedad, de toda esta fuerza voraz de este entorno para quien no ha nacido allí. Y vemos entonces cómo en los elementos que se van juntando en este lamento se expresa la ambigüedad también de la voz, en la medida en que no es claro quién la está anunciando. Este lamento pertenece propiamente a qué personaje, no lo sabemos. No sabemos si es la voz de Clemente Silva o la de Cova, y que hay unos elementos propios de su delirio que hemos visto en toda la novela. No sabemos ni siquiera si es la voz del indígena. Pero lo que sí queda claro, lo vemos sobre todo hacia el final del lamento, es el desbalance entre las fuerzas de las especies, en el que, sin embargo, la fuerza destructora del hombre termina siendo superior. Y es de ahí de donde nace esta imagen tan interesante de una eventual rebelión que pudiera estar liderada por Satanás y que fuera capaz de invertir las fuerzas de las especies y en esa medida terminar con la fuerza destructora del hombre. Y además, Lucía, este lamento nos va a definir precisamente quién es ese cauchero, que creo que es una de las ideas centrales de la novela, una idea además que va a dar pauta para la interpretación total de la novela, y es que a través del lamento se nos da la identidad de este cauchero. Este cauchero es identificado precisamente como alguien que ha sido excluido de su sociedad, una sociedad asociada, digamos, a las ciudades, porque estamos hablando de colonos, es decir, que son personas que en sus lugares originarios no encontraron las oportunidades, bien sea por pobreza, o que solamente podían aspirar, por ejemplo, a la mediocridad por falta precisamente de oportunidades, y en ese sentido estaban obligados a salir para buscar fortuna. ¿Y dónde encontraban esa fortuna? ¿O dónde parecía hallarse esa fortuna? Pues en los territorios periféricos, precisamente en territorios como la selva de la Orinoquía y de la Amazonía. Y otra cosa interesante en lo que acabas de señalar, Germán, es que según lo que nos dices acá, nos sugiere que La Vorágine entonces no solamente es una historia o una novela acerca de la historia de la esclavitud en la explotación cauchera, sino que también podemos interpretarla entonces como una historia sobre las migraciones, ¿no? Que es una asociación que pocas veces se hace, pero que en esta tercera parte hay lugar para pensar en ello. Claro, Lucía, es que podemos pensar que en La Vorágine hay un tema un poco tácito, y es la consecuencia que tuvieron tantas guerras civiles a lo largo del siglo XIX y de hecho la guerra de los 1000 días a principios del siglo XX, que generó una gran cantidad de migraciones, que arrojó un montón de personas a las selvas. Incluso hay muchos relatos de que mucha gente se escondía en las selvas, muchos hombres, por ejemplo, se escondían en las selvas huyendo, por ejemplo, del reclutamiento. Sí, es que eso que tú dices queda muy bien reflejado en toda la novela. De hecho, todos los personajes que nos vamos a encontrar allí vienen huyendo de la ciudad, ¿no? Empezando por el propio Cova y Alicia.
Alicia está huyendo del matrimonio, de las imposiciones de su familia, mientras que Koba de alguna manera escapa también de su condición de pobreza que le impide aspirar a casarse con una mujer como ella, que vamos a ver más adelante que es el caso también de Ramiro Estébanes, que es un personaje que debido a su pobreza no se puede casar con la mujer que quería. Luego nos vamos a encontrar también por ejemplo, con Franco, el gran amigo de Koba, y con el Báquiro, que los dos son militares que de alguna manera están huyendo de la milicia. O está también el Petardo Lesmes, ¿no? Este estafador bogotano que de alguna manera también está prófugo. Y asimismo vamos a encontrar varios personajes extranjeros. Está, por ejemplo, el Cayeno, que es un expresidiario que se ha escapado de la cárcel en la Guayana Francesa, que este es un elemento muy interesante porque su fuga está relacionada con la situación del cauchero, ¿no? Este hombre se ha escapado de una cárcel de alta seguridad que estaba al borde del mar, se ha expuesto a grandes peligros allí y es la misma situación del cauchero que pretende huir y que está cercado por el agua de los ríos. Vemos también que en la procesión de los infelices que lidera Silva hay un italiano, está también el turco Pesil, la turca Zoraida Ayram. Y en fin, vemos cómo todos estos personajes comparten la condición de ser migrantes debido a que en sus lugares de origen parecería que no han podido encontrar un lugar dentro de la estructura de su sociedad. Y vamos a ver a lo largo de toda esta tercera parte cómo las causas de esta migración tienen que ver entonces con la violencia, como decíamos hace un momento, pero también con las diferencias de clase. Y toda esta sociedad de fugitivos va a ser en últimas la sociedad de colonos que va a conformar el grueso de lo que se llama cauchero en la novela. Claro, Lucía, y aquí vale la pena mencionar que en la novela cauchero es una palabra que tiene un significado ambiguo, porque cauchero se usa tanto para referirse al enganchado que fue engañado y que fue esclavizado para explotar la goma. A él se le dice cauchero también como al esclavista, al cual también se le dice cauchero. Es decir, cauchero finalmente se aplica a todos estos colonos que piensan que pueden llegar a estos espacios a buscar fortuna independientemente de cuál sea su suerte, como esclavista o como esclavo. La escritura. En otro momento hemos hablado de la imagen de dos Arturo Koba en la novela. Uno que es el personaje que hemos visto salir de Bogotá y llegar hasta la selva, y otro es el Arturo Koba que está sentado escribiendo estos recuerdos. En la tercera parte vamos a ver cómo se encuentran estas dos instancias luego de que se nos ha contado toda esta historia de Clemente Silva perdido en la selva con unos caucheros en el Yaguanarí. Después de eso aparece la voz de Koba diciendo «Y aquí estamos sentados esperando el amanecer para partir hacia las barracas del Guaracú». En esta medida, antes de hablar de lo que supone esta referencia al momento en el que se está escribiendo, creo que vale la pena, Germán, que retomemos un poco la dimensión geográfica para que volvamos a ubicarnos dónde están los personajes en este momento de la historia. Hacia el final de la segunda parte nos habíamos quedado con el grupo de Koba que se ha encontrado con Clemente Silva, más o menos en las inmediaciones del río Papunagua, entre el río Papunagua y el río Izana, donde Clemente Silva precisamente va a contar toda su historia. Y la tercera parte va a iniciar en este punto, precisamente, pero luego se van a desplazar un poco hacia el sur buscando el río Izana, en cuyas márgenes se van a encontrar con la barraca del Guaracú. Recordemos que esta barraca está regentada por el Cayeno, por este francés, y es sobre todo donde va a pasar la mayor parte de la acción de esta tercera parte. El río Izana es precisamente el río que marca los límites entre el sur del actual departamento del Guainía y el Brasil. Y luego vamos a ver cómo los personajes se van a desplazar hacia el este buscando el Río Negro. Y es allí, digamos, donde van a ingresar al Brasil, que es donde finalmente va a terminar la novela. Entonces, Lucía, es precisamente allí frente a las barracas del Guaracú, antes de que ingresen como tal a las barracas, que Clemente Silva va a contar su última historia, que es la historia de estos caucheros perdidos en el Yaguanarí, a la cual nos vamos a referir un poco más adelante. Pero es allí precisamente donde se encuentra el Koba del relato y el Koba que está escribiendo el relato. Y de aquí en adelante, entonces vamos a ver al Koba escritor viviendo el final de la aventura. Ya no vamos a ver al Koba del relato pasado, sino que ya es el Koba que está escribiendo el que nos va a contar las vivencias que va a vivir desde el Guaracú hasta el final de la novela. Claro, y es muy interesante porque vemos entonces cómo la escritura se transforma. Veníamos en principio de leer lo que serían unas memorias, las memorias de este personaje, pero ahora estamos asistiendo a un diario. Y dentro de este diario vemos cómo se transforma también en principio lo que sería la motivación de esta escritura. Porque si bien a lo largo de la novela se nos ha venido hablando de una intención de denuncia,
Aquí va a aparecer un personaje que invita a Kova a que escriba sus memorias y que viene a resignificar la intención de esta escritura. Y es que una de las intenciones de venir a las barracas del Guaracú, bueno, una de ellas es recuperar los huesos de Luciano que están allí escondidos, pero otra es que Kova pueda escribir un pliego, digamos, de denuncias para que Silva lo pueda llevar hasta Manaos para entregárselo al cónsul, mientras el grupo de Kova se queda como prenda, ¿no? De alguna manera ellos piensan como negociar la libertad de Clemente Silva para que pueda ir hasta Manaos y ellos quedarse como prenda de esa deuda que implica la misma esclavitud de Clemente Silva. Y precisamente allí, esperando que Clemente Silva vaya hasta Manaos y pueda traer al cónsul hasta las barracas del Guaracú, Kova nos dice que pasa unas 6 semanas donde él se pone a escribir estas memorias de toda su aventura desde Bogotá hasta estas barracas. Y allí lo hace también un poco animado por este personaje, Ramiro Estebanes, que es un amigo de Kova que él se encuentra allí en las barracas del Guaracú. Es un amigo que viene de la ciudad, que viene de Bogotá, y es el que lo invita o el que lo anima de alguna manera a escribir estas memorias. Y estas memorias tienen varios propósitos. Una es, por supuesto, nos dice distraer la ociosidad mientras esperan a Clemente Silva, pero también, entre líneas, podemos ver que a través de estas memorias que están escritas para que las lea Ramiro Estebanes, es decir, que Ramiro Estebanes se convierte en el primer lector de La Vorágine, obviamente dentro de la ficción. Otra de las funciones es que Ramiro Estebanes pueda leer cómo el espíritu de Kova es un espíritu épico, a comparación del espíritu de Ramiro Estebanes, que nos dice Kova que es un espíritu más pusilánime y que no está dispuesto a la acción. Y es interesante porque allí vamos a encontrar cómo la novela habla de sí misma, cómo la vorágine habla de la vorágine, cómo la escritura habla de la propia escritura. Y nos dice Kova sobre esta escritura de sus memorias. Peripecias extravagantes, detalles pueriles, páginas truculentas forman la red precaria de mi narración, y la voy exponiendo con pesadumbre al ver que mi vida no conquistó lo trascendental y en ella todo resulta insignificante y perecedero. Claro, y es muy curioso porque no es solamente la novela refiriéndose a sí misma, sino también a otros escritos, otros textos que también hacen parte de la novela. Entonces, por ejemplo, vemos en otro punto a Kova diciendo que se había encerrado en la oficina del patrón y dice, y en compañía de Ramiro Estebanes redacté para nuestro cónsul el pliego que debía llevar don Clemente Silva, una tremenda requisitoria de estilo borbollante y apresurado como el agua de los torrentes. Y es muy interesante ver cómo en la primera crítica, en la recepción de la novela, estos mismos elementos aparecieron como parte de lo que se le criticaba a La Vorágine. Es decir, había una crítica en cuanto a que era desordenada, caótica, y esa primera crítica no reparó en el hecho de que la propia novela se estaba haciendo cargo de estos atributos como parte de su estética. Y en esta tercera parte realmente vemos cómo la novela hace referencia a la escritura. También nos vamos a encontrar en otro pasaje cómo Kova y por supuesto Rivera detrás de Kova hacen una referencia a cómo la poesía tradicionalmente se ha referido a la naturaleza, sobre todo como si estuviera hablando de jardines domesticados. Es decir, que allí el poeta Kova, Rivera, se enfrentan ante una naturaleza ante la cual no encuentran una referencia en la poesía. Y un poco lo que nos dice, o lo que le entendemos a este Kova Rivera, es que habría que inventar una nueva poesía para hablar de este tipo de naturaleza. Y de alguna manera lo que nos queda al final es que una nueva poesía para hablar de esta naturaleza sería precisamente esta novela. Claro, una novela que está hecha por un personaje que precisamente estuvo en la selva, ¿no? Que también cuando habla de la soledad del escritor, de la soledad del poeta, yo sentía que también se refería a que el poeta tendría que salir de su casa y entrar a conocer la naturaleza de la que quiere hablar. Y por último, otro detalle bien llamativo que aparece en esta tercera parte con respecto a la escritura es que Kova escribe estas memorias de su viaje a lo largo de las selvas y de los llanos, precisamente en el libro de cuentas de la barraca. Recordemos que en estos libros se consignaban las deudas de los esclavos y la cantidad de caucho que entregaban en cambio por estas deudas. Y es muy, digamos, es por supuesto simbólico el hecho de que la vorágine termine siendo escrita sobre el libro de cuentas de esta barraca. Además, un detalle, digamos, extraliterario, por decirlo así, es que Rivera mismo sí escribió parte de la vorágine en uno de estos libros de contabilidad. Sí, viene a ser casi como un acto de, no sé si llamarlo así, de justicia poética, en el sentido en que la vorágine es como si estableciera un ajuste de cuentas
sobre la fuente misma de toda esta tragedia que se nos decía en la segunda parte, es precisamente el registro tan injusto de las cuentas. Es como si la vorágine fuera una interpretación de estos libros. Las denuncias. Hablábamos de la vorágine como posiblemente una interpretación de los libros de cuentas. Recordemos que Balbino Jácome nos había dicho que para ubicar la fuente de los crímenes en la selva probablemente habría que ver más que en la selva en estos libros mismos. Y en esa medida podemos pensar que es una interpretación también que se va a manifestar en clave de denuncia, que es un tema en el que hemos venido insistiendo, sobre todo porque hasta este punto hemos visto cómo efectivamente se ha denunciado todo el problema de la esclavitud en las caucherías, pero vemos que en esta tercera parte, de alguna manera, estas denuncias se van a multiplicar. Vamos a ver que hay otros hechos que también se van a denunciar. Y Lucía, acá vale la pena de todas maneras para nuestro público especificar qué quiere decir esto de la denuncia. Por supuesto, la denuncia pues es una acción, pero también remite a un tipo de escrito, ¿no? Una denuncia es un escrito que tiene, digamos, unas formas y necesita de una información y de unas fuentes y de toda una lógica. Y por supuesto, la vorágine pues no es este tipo de denuncia. No estamos hablando de denuncia en términos de un tipo de escrito, digamos, judicial, sino que para entender la vorágine como denuncia deberíamos devolvernos al prólogo donde se nos habla, donde ese Rivera, editor, habla de la posibilidad de publicar los manuscritos de Arturo Cova, y allí es donde vamos a encontrar un poco la clave de la denuncia. La denuncia no es tanto una denuncia judicial, sino que es poner en conocimiento del público, poner en conocimiento de la gente a través de los manuscritos de Cova, por supuesto, que vendrían a ser la vorágine, poner en conocimiento de ese público lo que estaba pasando en las selvas en ese momento, en los años 20, y lo que había pasado en años anteriores en el Putumayo. Y en ese sentido vamos a hablar de que la vorágine es una denuncia, es entregarle al público no un texto judicial, precisamente un texto que sería muy difícil que fuera, digamos, que fuera público, que llegara a un público amplio, sino que por medio de una novela, por medio de esos supuestos manuscritos de Arturo Cova, los crímenes de la selva puedan ser conocidos. Y aquí vamos a encontrar también otra relación. Así como Cova fue instruido en los crímenes de la selva a partir de los relatos de Elí Mesa, de Clemente Silva, de Balbino Jácome, así la gente va a poder ser instruida acerca de lo que estaba pasando en la selva a partir del relato de Cova, que no sería otra cosa que a partir de la novela La Vorágine. Y es que, por supuesto, para el momento en que se publica La Vorágine en 1924, pues ya existían una serie de documentos. Existía, por ejemplo, el libro rojo del Putumayo, publicado en 1913, las denuncias hechas por Hardenburg, por Casement. Es decir, obviamente en una parte de la opinión pública los crímenes de la selva ya eran conocidos, pero un poco lo que entendemos con La Vorágine es que a Rivera le preocupaba es que precisamente el público era el que no sabía lo que estaba pasando en las selvas, porque esa parte de la opinión pública, es decir, los políticos, los periodistas, sabían lo que estaban pasando, pero de alguna manera eran oídos sordos. Y creemos que lo que quería hacer Rivera con su novela era poner este conocimiento también en la mente de un público mucho más amplio, para buscar, por supuesto, una reacción diferente. Claro, todo esto que señalas a través de la posibilidad estética que va a ofrecer la literatura en contraste con cualquier otro tipo de documento que también tenga esa función. Entonces vamos viendo, sobre todo en esta tercera parte, creo yo, cómo esas posibilidades del relato, de la ficción, le permiten a la voz de Cova abrir todo un espectro de denuncias, empezando por una que podríamos llamar ecológica, que aparece de manera explícita allí cuando Cova se refiere al hombre como paladín de la destrucción y habla de su paso por la naturaleza como la huella que va dejando una luz, es decir, como una marca de destrucción. Se refiere incluso a cómo para ese momento ya se cortaban árboles por millones hasta el punto en que ha llegado a desaparecer una especie completa en el territorio venezolano. Y se refiere a toda esta destrucción como un fraude que se está cometiendo en contra de las generaciones del porvenir. Y de esta manera es muy interesante ver cómo La Vorágine termina siendo entonces una novela que nos está hablando a nosotros, que somos esas generaciones del porvenir, que estamos asistiendo precisamente a todas las consecuencias de estos 100 años de destrucción continuada de la selva. Viene a hablar también entonces de la realidad del mundo contemporáneo, no solamente en este territorio, sino en el planeta mismo. Por otra parte, cuando Cova llega con sus compañeros a la barraca del Cayeno,
Vamos a ver a las personas que están allí esclavizadas, es decir, las mujeres indígenas y los niños. Vamos a verlos en una descripción muy visual de cómo están en una situación de enfermedad y sobre todo de hambre. El hambre es un elemento que va a aparecer muy marcado aquí en esta tercera parte y que a lo largo de toda la novela vamos a ver cómo no solamente que las personas padezcan el hambre, sino que es que se les niega, en las transacciones se les niega el acceso a comida y se convierte también así en un elemento de tortura y de manipulación de las personas. Vuelve a aparecer entonces el problema de la trata y de la esclavitud, otra vez aparece aquí denunciado, pero acá se suman otros componentes muy, muy específicos, que es por un lado la situación de los niños, que vemos que toda su crianza se va a dar en función de las prácticas de la esclavitud. Entonces, en el caso de los varones vemos cómo son formados en el terror a través de la experiencia de las torturas que ven y que escuchan, y a través de ello también son llevados a recolectar caucho incluso desde los 5 años, también con sus mamás. Y en el caso de las niñas vemos que también desde muy pequeñas son prostituidas y al igual que sus madres son manipuladas como moneda de cambio, como sistema de pago. Y en medio de todas estas descripciones tan puntuales, tan visuales, va a aparecer también de manera explícita una denuncia sobre la negligencia del Estado, que ya se había referido en otros momentos, pero que acá, al igual que las otras, se desglosa mucho más detenidamente, y que vemos en qué medida Koba va a ubicar como también otra de las causas de toda esta violencia. Y vemos, por ejemplo, cómo Koba se queja en algún punto de que en esta patria ni siquiera los geógrafos conocen su propia tierra. Y es que Rivera además quiere dejar patente una serie de denuncias también a lo largo del territorio que recorre toda la vorágine. Es decir, las denuncias no solamente son las denuncias de las caucherías del Putumayo, sino que, por ejemplo, a través de un relato que nos cuenta Ramiro Estebanes, se nos cuenta, por ejemplo, lo que pasó en San Fernando de Atabapo en 1913. Y este es un hecho que no es parte de la ficción, sino que es un hecho de la historia, y que tiene que ver con este personaje Funes, el coronel Funes, que es un exmilitar que se toma el poder por la fuerza de San Fernando de Atabapo y de ese departamento que era el Amazonas venezolano. Se lo toma matando al anterior gobernador, que también era un cauchero, que también estaba en los negocios, ilegales de las caucherías, pero que en algún momento quiso poner un tributo muy fuerte a los caucheros, y los caucheros, se rebelan, y por medio de Funes se describe, esa noche de la matanza del gobernador y de todos sus allegados, digámoslo así, de toda su familia y de todos sus copartidarios, algo que se conoce en la historia como la noche de los machetes. Y allí también lo que parece que quisiera hacer Rivera también con la novela es decirnos que este problema, de estas economías ilegales y violentas no solamente están ubicadas en un lugar específico como el Putumayo, sino que en realidad están diseminadas a lo largo de todas las fronteras del país, de toda la frontera sur y oriental del país. San Fernando de Atabapo, recordemos que es esta ciudad venezolana en los márgenes del río Orinoco, y desde allá que empieza a marcar el paso, o la existencia de estas economías ilegales y violentas que van desde la Orinoquía hasta la Amazonía. Claro, por eso en algún momento Koba dice que Funes no es una persona, sino que Funes es todo un sistema. Sí, en ese sentido, aquí nosotros podíamos buscarle una interpretación a esta palabra, qué es lo que quiere decir Rivera, ya el escritor, al escoger esta palabra, decir Funes. Primero que como Funes hay varios, ¿sí? Estaría, el Turco Pesil, Arana, personajes ficticios y personajes reales que podemos ubicar en el territorio relacionados con todas estas economías ilegales. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir cuando nos dice que es un sistema? Y creeríamos que una manera de entenderlo es que Rivera se está anticipando al problema de las mafias, ¿sí? Y al problema de estas mafias que se aprovechan de toda una sociedad de migrantes que viene excluido de otros lugares, se aprovecha de ellos, bien sea para incorporarlos como parte de su fuerza violenta o incluso para esclavizarlos y asimismo explotar el territorio. Entonces creo que allí esto de Funes es un sistema, estos personajes están anticipando un problema muy grave, no solamente a lo largo de la historia de Colombia en el siglo XX, sino en realidad de buena parte de Latinoamérica, y es el problema de las mafias. Claro, y eso que tú dices ocurre también en un contexto de ausencia del Estado.
¿no? Entonces, por eso cuando hablamos del sistema de Funes podemos pensar también cómo el problema de las mafias se refiere a una toma del Estado, que tal como dices, prefigura toda la buena parte de la historia del conflicto colombiano y buena parte del problema de violencia que se está viviendo hoy en Latinoamérica. Las mujeres. Hemos pensado en un apartado específico para la presencia de las mujeres en esta tercera parte, ya que si bien es menor con respecto a la presencia de los hombres, y esto ocurre de hecho en toda la novela, también es verdad que las mujeres que aparecen aquí son personajes que terminan siendo determinantes para el desarrollo de la trama y que además cuentan con una presencia propia muy robusta. ¿Qué te parece entonces, Germán, si empezamos por hablar de la Madonna Zoraida Ayram? Sí, Lucía, el personaje de Zoraida Ayram ya había aparecido hacia el final de la segunda parte, pero es acá en la tercera parte donde va a adquirir una dimensión bien particular. A Zoraida Ayram nos la vamos a encontrar en las barracas del Guaracú y es una buhonera, es decir, es una persona que vende mercancías a lo largo de la selva a los caucheros, es decir, dispone de ciertos medios para recorrer los ríos en su lanchón llevando mercancías para intercambiarlas por goma. Y a diferencia de otros personajes que nos cuentan un poco su historia con su propia voz, aquí nos vamos a encontrar con una estrategia diferente que escoge Rivera, y es que Cova, en lugar de darle voz a Zoraida Ayram para que nos cuente algo de su historia, se la imagina. ¿Sí? Hay un apartado dedicado de esta tercera parte en el cual Cova se imagina la existencia, las motivaciones, las preferencias y un poco la psicología de este personaje. Y en esta descripción que el mismo Cova califica como romántica, se nos van a decir varias cosas de Zoraida Ayram. Una, que precisamente por su fuerza, por su poder, por el hecho de que ha sobrevivido sola a lo largo de las selvas, pues la va a calificar como una mujer hombre, es decir, una mujer que es capaz de sobrevivir sola en las selvas es porque de alguna manera posee una especie de masculinidad. Esa es una de las calificaciones que hace Cova sobre este personaje. Y por otro lado también la va a describir como una mujer que tiene una cierta sensualidad, pero que además explota esa sensualidad y explota su propia sexualidad para incluirla dentro de las transacciones comerciales a las que se dedica. Sí, ese contraste que aparece allí entre cualidades femeninas y masculinas que plantea Cova es muy interesante porque al final de todo ese ejercicio de imaginación sobre las motivaciones y la historia de Zoraida, Cova termina diciendo que siente hacia ella un sentimiento de la solidaridad de los desgraciados. Y justo después de eso vamos a ver a Cova sacando provecho de la atracción sexual que Zoraida manifiesta hacia él, ¿no? Es decir, en algún punto, en algún sentido, haciendo lo que ella también hace a través de su cuerpo, ganar favores, y pues viene a ser también en un punto la práctica de la prostitución. Ahora, esto es diferente, por supuesto, del caso de las mujeres que son obligadas a esta práctica, que vuelve a aparecer también en esta tercera parte, ya no solamente en las mujeres indígenas, sino también en el caso de las niñas, decíamos hace un momento. Sí, en toda esta dimensión, digamos, sexual en la que se inmiscuye Cova con Zoraida Ayram, pues también digamos que va a aprovecharla para esgrimir una serie de calificativos como por ejemplo loba insaciable, como de alguna manera le está drenando su propia virilidad y nos hace recordar, precisamente todas estas escenas nos hacen recordar a la indiecita Mapiripana y su relación con ese misionero lascivo que de alguna manera digamos va a encontrar un parangón con Cova y con Zoraida. Es decir, de alguna manera Zoraida Ayram va a personificar la indiecita Mapiripana y Cova de alguna manera va a quedar precisamente en ese lugar de este misionero lascivo. Sí, esa conexión que haces me lleva a pensar que esa asociación que se hace en la vorágine de la selva con lo femenino quizás es mucho más compleja de lo que parece a primera vista, ¿no? Porque uno podría pensar que ese vínculo con lo femenino se da sobre todo por el poder de creación, vinculado pues con la maternidad, pero aquí podemos ver cómo también está vinculado con lo contrario, ¿no? Aquí en la tercera parte se habla de la selva como una gran fauce devoradora, digamos que hace parte de lo femenino de la selva, y esta es una imagen que algunos críticos incluso han asociado con el mito de la vagina dentada. Y esta no es para nada una asociación traída de los cabellos si tenemos en cuenta, por un lado, esta fuerza devoradora de la selva con respecto a estos hombres allí, sino si recordamos también la presencia de Zoraida Ayram con respecto a Luciano, que recordemos que era su amante
y en esta relación erótica en la que él era, en palabras de Clemente Silva, casi un niño y ella es ya una mujer madura con un gran poder y una fuerza. Esta mujer está relacionada con la muerte de Luciano. No sabemos muy bien si es que fue que ella lo mató o si realmente él se suicidó, pero en su pecho va a quedar la sangre de él. Y después ella va a estar relacionada también con el momento en que se pierden para siempre los huesos de Luciano. Bien, vamos a ver apareciendo también a Griselda, a quien vemos que regresa a la historia para contarnos el verdadero motivo por el cual estaban ausentes ella y Alicia. A diferencia de lo que viene pensando Kova en toda la novela, no es que ellas hayan preferido a Barrera ni que él las haya secuestrado, sino que ellas en realidad han estado huyendo de la violencia de sus parejas, de la violencia de Arturo Kova y de Franco. Y este elemento me parece que es muy interesante con respecto a esta misma reflexión sobre los géneros, diríamos hoy en día, que plantea Arturo Kova, porque si bien el asunto de género tampoco estaba dentro de los intereses de los diálogos sociales hace 100 años, este elemento que nos trae Griselda nos hace pensar hasta qué punto la violencia de la que trata la vorágine también es una violencia que proviene de los patrones patriarcales de la violencia. Inclusive, y es que la aparición de Griselda y la explicación que ella le da a Kova acerca de por qué se fueron, es decir, que se fueron huyendo de ellos mismos por la violencia de alguna manera que ejercían sobre ellas, viene a cambiar completamente el panorama de la novela, en el sentido en que las motivaciones iniciales de Arturo Kova para internarse en las selvas era buscar a las mujeres para vengarse por esa traición que habían cometido al irse con Barrera. Pero entonces acá en este momento, y un poco en consonancia con esa transformación que vimos de Arturo Kova desde los relatos de Clemente Silva, esa persecución a Barrera y a las mujeres para vengarse se va a convertir ahora en un rescate. Apenas Griselda le cuenta y se sincera, digamos, con Arturo Kova y le cuenta las motivaciones de Griselda y de Alicia para escapar, en ese momento Kova cambia su rencor por el deseo de rescatarlas y por supuesto va a rescatar a Griselda y después va a rescatar a Alicia, que se ha quedado con Barrera. Sí, esta revelación de Griselda a mí me cambió totalmente como la experiencia de la historia por la que acabamos de pasar y me devolvió a la primera frase de la novela, ¿no? Me hace pensar cuando Arturo Kova nos dice al comienzo que jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia antes de que se hubiera enamorado incluso. Me pregunto si o lo que me hace ver esta revelación de Griselda es que tal vez esa violencia no solamente era la de los caucheros, es decir, no era solamente la de la avaricia, la del extractivismo, sino que también es la violencia que proviene, insistimos, del patriarcado, ¿no? de esta fuerza inconsciente de los patrones masculinos. Y bueno, pues está por supuesto el retorno de Alicia, que no deja de ser muy notable, que en esa tercera parte no podemos conocer ni una sola de sus palabras. Es un encuentro que no sabemos cómo se da entre Arturo y Alicia. Sí, claro, ya estamos en un momento en que la novela va perdiendo escritura. Si se dan cuenta, cada vez los capítulos son más cortos. No solamente tiene que ver con una cuestión de estilo, sino que representa también el estado de ánimo y el estado corporal de Arturo Kova y de su grupo, que están ya en una situación completa de miseria y escasamente registra lo que pasa día a día. Es decir, incluso, por ejemplo, la escena misma en la que Kova finalmente asesina a Barrera es una escena descrita en muy poco espacio, ¿no? Es como que la escritura de Kova va perdiendo cuerpo, va perdiendo dimensión y se van volviendo casi unos telegramas. Y en ese sentido, por ejemplo, aunque rescata a Alicia no logra hablar en la novela, no logra decir nada. Pero es muy importante también la aparición de Alicia, por supuesto, no solamente para la historia, sino que además nos va a marcar la temporalidad de la novela. Apenas Alicia es rescatada, muy poco después va a dar a luz a su hijo sietemesino, y esto nos va a decir más o menos cuánto dura el viaje de Kova por la selva y por supuesto el viaje de Alicia también por la selva. Es decir, llegando a los llanos ya presintieron los primeros síntomas del embarazo, es decir, que podríamos pensar en el primer mes de embarazo de Alicia. Y aquí vemos que el niño nace sietemesino, es decir, que esa travesía desde los llanos hasta las selvas del Yaguanarí pudo haber durado más o menos unos 6 meses. Sí, aunque no vemos hablando a Alicia en esta tercera parte, su presencia es muy interesante porque a través de lo que podemos ver de su manera de actuar, a través de lo que nos cuenta Kova, creo que podemos ver en ella a lo largo de toda la novela un personaje mucho más decidido, mucho más rebelde, si se quiere, mucho más libre también que el propio Kova.
porque en contraste con el idealismo de este personaje romántico que es Koba, vemos que en realidad el asunto de Alicia no es el amor. Recordemos que al comienzo, cuando a ella le iban a obligar a casarse, ella tampoco estaba enamorada de Koba, estaba enamorada de otro hombre, pero decide huir con él porque en última lo que Alicia quiere conquistar es su propia libertad, no el amor. Y por último también es interesante recordar que en realidad no sabemos si Arturo Koba sea el padre de la criatura de Alicia. Él mismo tampoco lo sabe y es solamente hasta esta última parte cuando vemos que él decide apropiarse de esta paternidad. Pero me parece que en medio del silencio de Alicia en esta tercera parte, el hecho de que solo ella pueda saber quién es el padre de su criatura termina como reforzando toda la potencia de esta mujer tan fuerte en la vorágine. Y también vale la pena finalmente ver que estas tres mujeres van a estar unidas a cada uno de los espacios de la novela. Alicia la podemos asociar con el espacio de la ciudad, a Griselda la podemos asociar con el espacio de los llanos y a Zoraida Ayran, por supuesto, la vamos a asociar con el espacio de la selva. Aunque por supuesto las tres en este movimiento de una vorágine van a terminar todas en el centro de la selva. El Yaguanarí y el final de la novela. En esta tercera parte vamos a encontrarnos con el último relato de las experiencias de Clemente Silva y son sus experiencias en los siringales del Yaguanarí. Recordemos que Clemente Silva en algún momento fue vendido en Manaos a un cauchero que se llamaba el Turco Pesil, quien lo llevó a sus barracas, unas barracas que se llaman El Naranjal, cerca a los siringales de Yaguanarí, y allí lo tiene como esclavo, y luego de una serie de peripecias lo manda a las selvas del Yaguanarí, donde Clemente Silva termina perdiéndose con unos caucheros a causa de las rondas, digamos, de la aparición en las inmediaciones de esos lugares de las tambochas, que son unas hormigas que son descritas casi como una fuerza de la naturaleza misma. Clemente Silva entonces está en unas barracas, que las llaman las barracas de Manuel Cardoso, y es allí donde él se ofrece para ir a rescatar a unos caucheros que están metidos un poco más adentro de la selva, a rescatarlos un poco de este ataque inminente de las tambochas. Y cuando llega allá donde los caucheros le proponen escaparse. Así que todo el grupo se mete más en la selva. Dicen que se meten hacia el Caño Marie, es decir, hacia el oeste de donde están, para poder escapar precisamente de la influencia del Turco Pesil y de sus territorios. Y es allí, cuando intentan escaparse, que se pierden durante meses en la selva. Y hay todo un relato, hay toda una descripción de qué es perderse en una selva, que es una selva oscura, además, una selva que no deja ver el sol y en ese sentido no los deja ubicarse. Y Clemente Silva, a pesar de ser el brújulo, a pesar de ser un experimentado caminante de la selva, no puede sacarlos de allí. Sí, es que esta oscuridad tan espesa que se presenta precisamente en los siringales del Yaguanarí es como si fuera también una imagen que va a hablar al mismo tiempo de todo el horror al que vamos a asistir en esta tercera parte. El horror, por supuesto, ha sido una constante en toda la novela, pero en esta tercera parte parece exacerbarse. Entonces, solamente aquí desde esta situación con las tambochas que describes, Germán, ya es bastante terrorífica esta presencia. A uno le cuesta incluso imaginar que simplemente unas hormigas puedan llegar a este nivel de destrucción y de amenaza. Y más adelante, pues el horror va a continuar a lo largo de toda esta tercera parte, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la imagen de los gusanos saliendo de las llagas de los indígenas por debajo de las sogas con las que los tienen amarrados. Vamos a ver también la muerte violenta de Barrera y del Cayeno, después de sus cadáveres que van a ser olisqueados y mordidos y destrozados por los perros en el río. Vamos a ver también cómo le van a cortar los brazos al Pipa y va a salir sangre de allí. También está la imagen de la sangre de Luciano sobre el pecho de la Madonna. Es decir, es una escena, toda esta tercera parte como que condensa todo el horror que se nos viene anunciando en la novela, y en esa medida esta oscuridad de la que hablas, que se presenta precisamente en los siringales donde también va a ocurrir el final de la novela, es como si fuera una oscuridad también cargada de significado, ¿no? Sí, Lucía, cuando Clemente Silva se pierde con estos caucheros, también hay una descripción de cómo van perdiendo completamente la cordura, tanto que en algún momento hacen subir a uno de los caucheros. Hay dos hermanos, uno de ellos se sube a un árbol para poder llegar a ver el sol, la ubicación del sol,
y en ese momento también ocurre otro ataque de las tambochas y este personaje trata de bajarse del árbol, pero los de abajo están tan ansiosos por una información acerca de su ubicación que el hermano le pega un tiro a su hermano en el árbol. No entendemos muy bien por qué. Una interpretación puede ser que le quería disparar como para que no se bajara, ¿sí? Pero al dispararle le da un tiro y lo mata, y en ese momento el grupo se disgrega, cada uno coge por su lado y al final Clemente Silva, cuando vuelve, solamente va a encontrar los restos de estos caucheros. Pero ¿por qué queríamos insistir en este paraje y en este cuento? Es decir, la experiencia de Clemente Silva en los Siringales del Yaguanarí es una experiencia, digamos, de horror, una experiencia donde la selva se engulle completamente a estas personas perdidas. Y es que esto va a tener una función muy particular dentro de la novela, porque el final de la novela va a suceder precisamente en el mismo lugar. Cuando Cova y su grupo, digamos, se desplazan finalmente desde las barracas del Guaracú hasta los Siringales del Yaguanarí para buscar a Alicia. Finalmente allí es donde Cova mata a Barrera, donde libera, digámoslo así, a Alicia, y está también, digamos, con los otros enganchados que llegó Barrera, que allí también hay algo que anotar. Es un grupo de personas que viene enfermo. De hecho, a lo largo de los puertos por el Río Negro no los dejaban atracar, porque precisamente pensaban que estaban enfermos. Seguramente allí la peste a la que se refieren es la peste bubónica, que era una enfermedad que por esos momentos en esos territorios tenía unos brotes bastante fuertes. Y allí precisamente donde Cova da muerte a Barrera y recupera a Alicia, están precisamente en estos Siringales del Yaguanarí. Y ellos además se empiezan a meter cada vez más en estos Siringales, porque los enganchados que están enfermos, que parece que están con la peste, empiezan a presionarlos para estar con él, porque de alguna manera ven que Cova es el salvador, es el guía, digamos, es el líder, y tratan de estar con él, pero él, en la medida en que los ve enfermos y además está tratando de proteger a su hijo recién nacido, pues empieza a desplazarse cada vez más para alejarse de ellos. Le va dejando algunas notas a Clemente Silva, que espera que pase por allí cuando venga de Manaos, y es donde finalmente además deja todo su manuscrito, es decir, deja los textos que conformarían, en la ficción por supuesto, La Vorágine. Entonces, este relato de Clemente Silva sobre la experiencia del Yaguanarí también finalmente es lo que nos deja la posibilidad territorial, donde se pierde Cova, Alicia, Griselda, Franco, Elimesa, los dos perros, Martel y Dólar, se pierden exactamente en ese mismo lugar y no sabemos más de ellos. Se pierden exactamente en el lugar donde el grupo de caucheros de Clemente Silva perdió la cordura y donde murieron todos. Claro, y fijémonos que Cova lo tiene muy presente, ¿no? Porque en ese texto que le va a dejar, en ese escrito que le va a dejar a Silva, le dice: no se olvide de Sousa en las barracas de Manuel Cardoso, es decir, en este punto de los Siringales del Yaguanarí. Sí, es decir, él le deja una anotación acerca del cuento, del relato que le contó Clemente Silva. Es como si le dijera: don Clemente, recuerde que yo estoy acá donde usted mismo hace unos años o hace un tiempo se perdió con estos caucheros que se volvieron locos y murieron. No me deje solo, trate de encontrarme. Y ahí es donde acaba la novela. La novela, por supuesto, acaba con un final abierto. No podemos saber cuál es la suerte finalmente de Cova y su grupo, pero tenemos este antecedente brutal, y es que ellos no se pierden en cualquier lugar de la selva, sino que se pierden en ese lugar del Yaguanarí que ya había quedado marcado con uno de los relatos más brutales de La Vorágine. Sí, ya para terminar, en cuanto a este aspecto del horror en la tercera parte y en particular en el final de la novela, yo quisiera volver a mencionar la presencia de Luciano, que a mí me parece una figura muy interesante porque es casi como un fantasma, es una presencia muy constante de un personaje que precisamente no existe. Y este hecho, que su presencia estuviera tan marcada hasta esta tercera parte, me hace devolverme también al comienzo de la novela y pensar no solamente en ese epígrafe de la novela en el que Cova se proyectaba a sí mismo como un fantasma, sino que me hace pensar también en esa primera frase de un hombre que apuesta su corazón al azar y se lo gana la violencia. Porque en la medida en que tanto Cova como Luciano son hombres jóvenes que se han adentrado en la selva a padecer todo este horror, me parece que en alguna medida, al conocer esta suerte de Luciano, este fantasma, esa primera frase de la novela es como si también nos hablara de él, o como si Luciano fuera también, en cuanto a ausencia, toda una figura de la historia de Cova también.
escritura como final. Luego de que el grupo de Cova huye de las barracas del Guaracú para internarse en el Río Negro, vemos que el manuscrito de Arturo Cova va a cambiar de naturaleza. Hasta acá nos habíamos encontrado con que el manuscrito lo podíamos leer como el acopio de una serie de memorias que, digamos, nos describen toda la travesía de Arturo Cova, pero de aquí en adelante, en unos capítulos muy cortos, ya al final de la novela, vemos que la escritura cambia y nos encontramos ya no con una escritura de memorias, sino con una escritura de una especie de diario. Está sin fecha, por supuesto, pero en textos muy cortos va dejando Cova, digamos, la historia de su travesía en diferentes poblaciones que se van encontrando a lo largo del Río Negro. Sí, aquí creo que no sobra aclarar que la distinción entre la memoria y el diario no tiene que ver solamente con la extensión, sino que tiene que ver sobre todo con el hecho de que en las memorias se está hablando de unos recuerdos que se tiene y en esa medida aparece también una reflexión sobre esos recuerdos, mientras que la escritura del diario es mucho más inmediata y está mucho más cerca en el tiempo a aquello que se cuenta. Sí, Lucía, un poco estos capítulos finales también adquieren de alguna manera como un tono de bitácora, ¿no? Va registrando los puntos por los que van pasando y solamente va registrando de manera muy rápida los hechos que van sucediendo. Pero entre este registro vamos a encontrar con algo bien llamativo, y es que cuando llegan a una población que se llama Santa Isabel, allí es donde Cova dice que le deja una carta al cónsul. Y recordemos que iniciando la novela nos encontramos no solamente con la carta de Rivera, editor, dirigida al ministro, sino que después hay una especie de epígrafe que dice que es un extracto de la carta de Cova. Esa carta a la que se refiere esa especie de epígrafe es precisamente esta carta que va a dejar Cova al cónsul en esta población de Santa Isabel. Y en ese pasaje, digamos que con otras palabras, se vuelve a decir lo mismo que decía ese fragmento de la carta de Cova al inicio de la novela, pero acaba aquí ya con la imagen concreta de Cova sintiéndose completamente en el centro de la vorágine. Sí, me parece que eso que dices nos devuelve a las palabras que usa Cova en la carta, en el fragmento de la carta que aparece al comienzo, donde dice que su destino lo ha arrojado a las pampas para que deambulara como los vientos y a cuyo paso no ha quedado más que ruido y desolación, ¿no? Esta imagen del ruido y de la desolación creo que efectivamente nos remiten, como dices, a una imagen de una vorágine, y después de todo de llegar ya al final de la novela, vemos en qué medida era que Cova se planteaba a sí mismo en estos términos. Ahora, esto en cuanto a lo que Cova llama su propio destino, pero en el plano de la escritura, en esa carta que Cova le deja al cónsul, nos dice también que lo hace con el ánimo de apelar al sentimiento humanitario en el cónsul y con el deseo de que esto pueda aliviar en alguna medida el sufrimiento de los esclavos. Y en esa medida, si bien nos deja ver Cova que lo que él lee en su propio destino es que solamente ha quedado de su escritura ruido y desolación, por fuera de la perspectiva de Cova, lo que vemos con esta escritura es que más que ruido y desolación queda es la esperanza o la intención, por lo menos, de que haya una acción, y en esta medida hay como una imagen también ideal del Estado, que ocurra algo con estos manuscritos. Sí, Lucía, y es que más adelante Cova, cuando ya están huyendo y se están metiendo, digamos, al profundo de la selva, cuando están en las barracas de Manuel Cardoso, es donde finalmente le deja el manuscrito a Clemente Silva. Digamos que Cova espera que Clemente Silva pase por allí y le deja todos sus manuscritos, digamos, todo el grueso de lo que sería la novela La Vorágine, por supuesto en términos ficcionales, con una nota, ¿sí? Es decir, él también le va dejando varias notas por los lugares que va pasando, y una de esas notas es precisamente entregándole o diciéndole a Clemente Silva que ahí le deja los manuscritos, que los cuide porque son la historia nuestra, la desolada historia de los caucheros. Cuánta página en blanco, cuánta cosa que no se dijo. Sí, entonces es como si, digamos, porque junto con estos manuscritos que se presentan con este anhelo que acabas de leer, recordemos que también Arturo Cova le ha enviado con Clemente Silva al cónsul en Manaos un pliego de denuncias, ¿no? Entonces es un poco como si no bastara denunciar oficialmente ante la instancia correspondiente, responsable de tomar cartas en el asunto, sino que también se necesita de todo este conjunto de memorias, de todas estas vivencias descritas detalladamente para esperar que pueda ocurrir algo en la realidad. Y al final,
después de que Kova le deja los manuscritos a Clemente Silva con una nota, nos vamos a encontrar con los últimos 2 capítulos de la novela que invitan a interpretarlos porque son bastante enigmáticos. El penúltimo capítulo es donde Kova le dice a Clemente que todavía se tienen que mover más adentro de la selva y que solamente tienen víveres para 6 días y bueno, que se acuerde de Coutinho y de Sousa Machado, que fueron estos personajes que murieron allí en el Yaguanarí. Y esa es una nota que se la deja en algún punto de la selva, luego de que ha dejado los manuscritos en un punto anterior. Y en un capítulo aparte, que es el capítulo final, vamos a encontrar lo que sería otra nota dejada por Arturo Kova que dice "en nombre de Dios". Y entonces el asunto es que, como aparece en un capítulo aparte y aparece como una nota independiente de la nota anterior, pues la pregunta que nos surge es cuánto tiempo han pasado entre esas 2 notas y qué es lo que ha pasado entre esas 2 notas. Y además de todo también, ¿quién escribe esas últimas palabras? Claro, y porque es que hay una ambigüedad también natural muy fuerte, muy marcada en esta frase, ¿sí? Decir "en nombre de Dios" puede ser una manera de esperar que las cosas terminen saliendo bien con la bendición de Dios, pero también puede ser una manera de expresarse ante un horror. Entonces estoy de acuerdo contigo en que no solamente nos deja la pregunta sobre cuánto tiempo pasó entre una nota y otra, bueno, incluso sobre quién la pudo haber escrito, pero sobre todo ante qué situación. Y es que todos estos elementos enigmáticos con los que acaba la novela, este cambio de estilo, la velocidad que se siente, digamos, como la acción, digamos, va desapareciendo en pos sobre todo de la presencia de la escritura, pues también de alguna manera nos dice cómo la vorágine funciona como un texto encontrado, ¿no? Como un ready-made. En realidad diríamos como un falso ready-made, en la medida en que son unos textos encontrados precisamente de un personaje que a partir de una serie de experiencias las consignó en unos manuscritos y por lo que dice y por cómo lo dice, esos manuscritos serían publicados dentro del mismo mundo novelesco. Se nos dice que esos manuscritos van a ser publicados. Entonces, de alguna manera, podríamos pensar cómo Rivera con estos gestos se anticipa un poco a ciertas operaciones del arte contemporáneo. Sí, yo creo que efectivamente lo hace y también la crítica, la crítica más reciente lo ha visto también, pero me haces pensar que a lo largo de todo este ciclo dedicado a las 3 partes de la vorágine hemos insistido varias veces en la presencia del Quijote en la novela, ¿no? Entonces, creo que la vorágine sí se anticipa a muchos aspectos de la literatura posterior, pero también reconoce en una obra como El Quijote las posibilidades de la literatura en cuanto a la experimentación y en cuanto al juego con el lector. Porque pienso que la vorágine en cuanto a obra literaria, digamos como parte de la historia de la literatura, pues no solamente debemos verla en cuanto a su contenido, en cuanto a su denuncia, en cuanto a su componente histórico, que por supuesto es invaluable, pero también tiene una dimensión en el campo del arte y que también está referida con esto que veníamos diciendo pues a un componente lúdico. Y en esta medida Rivera nos recuerda que incluso abordando un tema tan sensible y tan trascendental como como la historia y la memoria viva de una sociedad, pues incluso en ese caso el arte también tiene siempre la posibilidad de apelar al componente lúdico que le es natural. Bien, y ya en el final de la novela nos encontramos con un epílogo que completa un circuito de comunicaciones oficiales que había iniciado con la carta que el editor Rivera le envía al ministro en el prólogo de la novela, en la cual le pide que por favor le comunique si hay noticias adicionales de Arturo Kova. Entonces, en este epílogo se da por hecho que efectivamente llegaron esas comunicaciones por parte del ministro y en la cual el cónsul de Manaos le cuenta al ministro que efectivamente Clemente Silva ha estado buscando por 5 meses a Kova y a su grupo. Y cuando dice lleva 5 meses buscándolos, creo que se refuerza esta ambigüedad con la que habían concluido los manuscritos y es que nos sugiere que es posible que no por el hecho de que en la última frase se diga los devoró la selva, no por eso necesariamente están muertos, ¿no? Dice, lleva 5 meses buscándolos y nos sugiere que hay una búsqueda abierta, ¿no? Como si la novela también nos dejara abierta una historia que buscar. Y Lucía, en todo este juego de ambigüedades que aparece al final, las últimas palabras del epílogo también son bien particulares, también nos dejan una pregunta, y es que los devoró la selva, ¿quién pronuncia esas palabras? Por supuesto el texto nos dice que literalmente, que textualmente son palabras del cónsul al ministro, pero nos queda la pregunta de verdad, ¿cuál es la fuente de esas palabras?
en realidad las dice solamente el cónsul o son palabras más bien de aquel que los está buscando. Podríamos pensar que de alguna manera es la despedida que hace Clemente Silva de Arturo Cova luego de no poderlos encontrar en la selva. Bueno, Germán, y me emociona mucho que hayamos llegado así al final de La Vorágine, haber podido leerla completa juntos. Y en el mismo espíritu de apertura que nos deja La Vorágine, pues cerramos este primer ciclo dedicado a La Vorágine también con una invitación a que se unan a este diálogo que queremos proponerles, que ya estamos preparados para poder regresar nuestros pasos sobre la novela y detenernos más detalladamente en algunos de sus temas. Sí, Lucía, bueno, nosotros acá quisimos un poco acompañar los pasos de Arturo Cova a lo largo de la selva y hacer este comentario sobre la novela en estos 3 capítulos, tratando de ir recogiendo los elementos que nos parecían de pronto más interesantes y también más apremiantes, digamos, para tratar con respecto a la lectura que pueden estar haciendo los escuchas, pero por supuesto hemos dejado por fuera pues la mayoría de los elementos porque La Vorágine, como se pueden ustedes dar cuenta, es un texto demasiado rico con demasiados elementos y seguramente en algunos momentos nosotros pecamos por simplificar ciertas cosas, pero también digamos en aras de poder ofrecer una visión de conjunto de toda la obra. Por supuesto, en posteriores episodios pues vamos a ampliar y ya detenernos con más espacio en ciertos temas que nos parece importante tratar. Vamos a estar muy pendientes de ustedes aquí en Spotify y también en Instagram. Recuerden, nuestro Instagram es el_brújulo y vamos a estar allí leyéndolos para conocer su experiencia lectora. Cuéntenos qué preguntas tienen, qué temas les gustaría que abordáramos y vamos a estar muy atentos porque esta conversación apenas comienza. Bien, entonces nos vemos en la próxima. Bueno, Lucía, nos vemos en la próxima.